depende de uno. Buenas tardes, ¿qué tal? Me gustaría saber qué opinas sobre la pérdida de respeto de parte de los noticieros cuando publican el cuerpo, cadáver solo cubierto por periódicos. Bueno, cada medio de comunicación tiene una línea editorial, una forma de tratamiento de la información, un código de ética inclusive, porque así lo estipula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Dentro de este código obviamente se estipulan formas y sobre todo el tratamiento que se le debe dar a la información. Hay lamentablemente algunos canales y medios de comunicación en sus bloques informativos donde transgreden este tipo de normas, ¿no? Lo ideal sería que exista pues un respeto a la norma, porque está muy bien estipulado esto en los reglamentos de código de ética que tiene Concord TV para los medios de comunicación, que tiene que haber un adecuado tratamiento y consideración acorde a los segmentos, es acorde al horario, y hay pues por supuesto el respeto básicamente a cada uno de los integrantes de una familia, por ejemplo. Entonces, a mí me parece de mal gusto, de mal criterio, el que en algunos noticieros puedan establecer imágenes que no están permitidas ser transmitidas en esa franja horaria porque no concuerda con el reglamento y básicamente también con un principio moral que debería de tener un comunicador o quien dirige el medio de comunicación. Y no solamente se trata a veces de ese tipo de escenas, sino también a veces de sangre misma, ¿no? Rostros de pequeños, de niños, que está prohibido, digamos, insertar rostros. Hay que evitar, digamos, todo este tipo de transgresiones que en algún momento por falta de criterio, por una falta de filtro quizá, y por esta mal concebida inmediatez y lanzar la información por una cuestión de primicia y el audio o el video no está editado y comienzan a propalar imágenes que efectivamente no son las adecuadas y las correctas y seguramente tendrán su sanción en adelante si es que así alguien lo determina, ¿no? Usted, si tuviera la oportunidad, ¿usted publicaría una noticia así sabiendo que así ganaría rating o sea, prefiere abstenerse? Yo preferiría abstenerme. El rating efectivamente es muy discutible, los temas que implican atención de los oyentes o de los televidentes, es decir, no necesariamente la violencia y la sangre expuesta va a generar atención. Está comprobado que hay otras formas y otros temas que podrían generar el mismo nivel de atención y es cuestión solamente de establecer quizá nuevos formatos, nuevas formas de tratar y de priorizar contenidos distintos. Sin embargo, como te digo, eso yo no lo practicaría, no me parece lo adecuado, no es prudente. La gente hoy en día está informada y está muy bien educada, de modo tal que sabe desagregar cuál es el objetivo. A veces satura esto efectivamente, yo he visto que hacen zapping inmediatamente cuando ven y hay una relación ya del medio de comunicación que lo califican como un medio en el que efectivamente lo primero que transmite es pesimismo, malestar, caos. Y esto me imagino que en algún momento lo van a llegar a saber quienes editan y quienes programan estos contenidos, porque tienen que hacer sondeos, tienen que hacer focus group y ver cuál es la reacción del público. Quizá pueda estar expuesto, pero ya no hay una preferencia. No debemos llegar a generar el morbo en los televidentes, en absoluto. Entonces, no hay que apelar a eso para generar atención. Hay programas y contenidos de calidad que pueden generar el mismo nivel persuasivo y de atención y lograr los puntos de rating que quieran, pero a veces, desgraciadamente, apelan a lo más fácil y es por donde efectivamente construyen pues sus contenidos hoy en día, ¿no? Algunos
noticieros y algunos medios de comunicación, no todos. Claro. ¿Y de qué manera cree usted que se puede evitar esto? Bueno, quienes tienen, digamos, la primera opción acá son los propios comunicadores que están insertos dentro de los medios de comunicación. Estamos hablando quizá del editor, del jefe, el director del noticiero, del programa, y los reporteros y los corresponsales que alcanzan, digamos, ya los informes y las entrevistas al final, pero quienes determinan qué es lo que va a salir, cómo es que va a salir, efectivamente es el director, el editor del medio o del noticiero, y en su criterio, efectivamente, deberían de tomar en cuenta estas cuestiones de respeto, por ejemplo, al horario familiar, el tratamiento que sea el adecuado, que no sea un tratamiento tan explícito que podría efectivamente generar repudio y sensibilidad en los televidentes o en los oyentes. Hay que ser mucho más creativos, innovar en los formatos, es decir, no solamente funciona ese formato de la toma, un plano específico, un zoom, y repetir y ampliar, es decir, generar un estancamiento en imagen, en una sola imagen por una cuestión de llamar la atención. Hay que variar ese tipo de formatos, hay que romper esos paradigmas clásicos para generar atención de los televidentes. Y de ahí básicamente tener pues uno mismo una especie de código o de valores, ¿no?, éticos que te permitan a ti mismo en algún momento ser el primer filtro, ¿no? Si te van a encargar que ingreses a un velatorio y tengas que jalarle las palabras a la viuda en ese mismo momento con llanto y desgarro, tendrás que decir que no puedes hacer eso porque no es pertinente, no es prudente. Y una orden de ese tipo la niegas, es decir, no tendría por qué hacer. No voy a hacer eso, ¿no? No voy a caer en ese juego, porque hay esas intenciones. Se le invita a algún político con un motivo y el productor o el director te dice, pregúntale también sobre esto. Pero si no lo hemos invitado para tratar ese tema que tú me estás diciendo, ¿por qué no voy a caer en esa trampa? Es decir, uno no tiene que ser el medio para caer o para generar ese tipo de tratamiento que es totalmente, digamos, que no va acorde a la ética periodística. Es como revelar un diálogo off the record, ¿no? Yo no tengo por qué publicar algo que ha sido mencionado, indicado off the record. Justamente ese periodo, esa categoría de off the record permite a que yo pueda hacer cualquier comentario libremente y que tú no extraigas absolutamente nada de eso, a menos que yo te conceda la autorización y el permiso para que, bueno, si desea, usted comentó tal cosa en el off the record, ¿usted cree que lo podría soltar? Bueno, suéltalo. Pero no podemos aprovecharnos, es decir, con el tiempo las entrevistas van a ser en silencio absoluto porque tenemos acá nada menos que a un periodista que lo que quiere hacer es brillar mi imagen a toda costa y no voy a poder ni siquiera dar un comentario ligero, ni una broma, nada por el estilo. Entonces no se trata de eso, ¿no? Hay normas éticas que deben de respetarse, ¿no? Para finalizar, ¿usted sabe cómo inició este proceso? Porque antes no se veían estas imágenes en televisión ni en periódicos. Eran puro texto o imágenes de apoyo. Pero ¿cómo empezó todo este morbo en los noticieros? El fetiche de todo es el famoso rating y la cantidad de periódicos que puedan generar, digamos, la rotación, ¿no? Es decir, hay que llamar la atención de cualquier forma con tal de vender. Y efectivamente esto ha generado un caos en gente que de repente está involucrando acciones nada éticas con el único propósito mercantilista. Y nos estamos alejando del propósito de la comunicación, el propósito del medio de comunicación, que no es que necesariamente sea mercantilista y a toda costa va a generar ganancias, cuando su misión más básica y primordial es establecer un nivel de información acorde a la
necesidad del público, orientar, quizá educar en algún momento, ¿no? No los obligamos a que los medios eduquen, pero hay implícitamente muchas acciones que están relacionadas a la educación. Cuando uno ya prioriza, por ejemplo, que esta noticia es más importante que el triunfo de un ajedrecista, ¿no? Me refiero a un escándalo de vedettes y a un triunfo de un deportista a nivel internacional. Cuando yo le doy a una dimensión más amplia y aquí algo mucho más reducido, implícitamente estoy priorizando, es decir, le estoy diciendo al lector, esto es más importante que esto. Y ahí se está educando, hay una forma de educación. Entonces, lo que tiene que haber es una reflexión en torno a cómo deberíamos de generar la atención y básicamente no perder la perspectiva de la misión y el propósito que tienen los medios de comunicación. Cuando se pierde eso y nos enfocamos básicamente en que este es un negocio y hay que ganar plata, y si hay que ganar plata de la forma más cruda, lo haremos, pero se distorsiona la misión, absolutamente, totalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una falta. Y surge básicamente esto por un nivel de competencia, ¿no? Es decir, han aterrizado inclusive corporaciones tan serias como el comercio en periódicos y en marcas específicas, ¿no? Que tengan ese tratamiento, ¿no? Entonces ahí es donde viene una forma de solucionar el problema, pero tienen que asumir en un momento también la responsabilidad que tienen con la sociedad y tienen que repensar esto, ¿no? Hace un momento ha salido una investigación que ha hecho Concord TV, donde básicamente figura, por ejemplo, el nivel de violencia que se expone, que es casi 80%. Las palabras groseras, 70%. Discriminación, contenido, 70%. Sexo desnudo, 60%. Es decir, hay una presencia abismal de todos estos elementos. Y no es la receta, es decir, no solamente eso funciona. Hay otros elementos que han hecho una investigación para ver cómo podríamos contrarrestar esto. Y ahí se explican lo coherente que debe ser un contenido, lo apropiado que debería ser un contenido, lo atractivo, innovador, creativo que debería tener un contenido, la respuesta, la realización técnica. O sea, hay una serie de elementos que justamente Concord TV, que es una de sus misiones, averiguar estos problemas que tenemos actualmente en los medios de comunicación y plantear soluciones, y está haciendo, y me parece lo adecuado. En todo caso, las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas deberán de asumir, de pensar y tener bien en claro la perspectiva de la misión o el propósito que nos compete asumir en la sociedad, ¿no? No estamos nosotros para hacer negocio con la información. Nosotros somos un servicio. Queremos servir a la sociedad. Queremos hacer que nuestra sociedad sea más informada, esté más educada, mejor orientada. De ahí la parte del consumismo, no tenemos por qué inmiscuirnos nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.